una exposición histórica de la transición, lo que fue, qué fuerzas jugaban en ella, qué pasaba en la calle, qué pasaba en la alta política. Entonces, por lógica, pega más que empiece a hablar yo. Lo he escrito por respeto a vosotros y por desconfianza de mi memoria que a veces me dio. Yo no me presento, mi nombre es Isabel Esteve, yo he sido profesora de Historia y Geografía por ron de años, 36 o 37, y ya hace bastante tiempo que estoy jubilada y me estoy dedicando a la investigación histórica. Mi tema son brigadistas internacionales, ¿no? Entonces, por ese motivo, pues me invitaron a participar en la plataforma y estoy en ella, estoy muy a gusto, gente muy joven que trabaja muy bien y otra no tan joven que también procura trabajar bien. Bien, y entro ya en el tema. Yo no sé vosotros lo que sabéis de la transición, si sabéis mucho, si sabéis poco. No es un tema tan proscrito como hablar de la guerra o hablar de la república. Al contrario, la transición nos lo han restregado por las narices, ahora menos, ahora se nombra menos, pero no hace tanto, continuamente la transición, porque en ella se pusieron las columnas que sustentan la España moderna, la Constitución, la democracia, en fin, se mitificó. Ya sabéis que en un mito siempre hay unas partes que son reales, pero luego se embellecen o se afean, porque hay mitos positivos y mitos negativos, ¿no? Y al final pues te hacen creer, te dan gato por liebre o liebre por gato, ¿no? O te hacen creer que un burro vuela. Pues eso es lo que ha pasado con la transición. Entonces yo lo que voy a intentar con esta charla es contar y sobre todo explicar, que es más complicado, porque contarlo, pues mira, pasó esto, pasó en Arias Navarro, Suárez, no sé qué, contar y explicar qué es lo que pasó. No es fácil, porque aunque el periodo fue corto, es un periodo complicado. Entonces, vamos allá. Digo, la transición es un proceso político por el cual España pasó de una dictadura fascista impuesta por una guerra a un régimen considerado democrático. Son cosas casi opuestas. Tuvo lugar entre la muerte de Franco en noviembre del 75 y las elecciones del 82 que ganó el PSOE, momento en el que se acepta comúnmente que el Estado español pues ya es una democracia y ya está todo pagado a votar. Fue un periodo corto, apenas 7 años, pero muy intenso y complicado, en el que los que lo vivimos tuvimos una sensación verdaderamente extraordinaria, porque pensamos que estábamos protagonizando la historia, y eso es una cosa muy fuerte, ¿no? Y que lo podíamos cambiar todo, que todo iba a cambiar, ¿no? Creíamos estar contribuyendo a eso. Nos han querido hacer ver que nuestro paso de la dictadura fascista a la democracia fue estupendo y digno de admiración por otros países que estuvieran en parecidas circunstancias. Pero os aseguro que desde luego no fue así, ¿eh? La transición fue un periodo muy duro, muy sangriento, muy brutal, en el que se luchó y se sufrió mucho. Y lo que es peor, por circunstancias, unas exteriores, política internacional, y otras interiores, sobre todo por causas internas, en realidad fue una falsa ilusión, una falacia, un gran engaño. Y por parte de algunos de sus protagonistas, en mi opinión y la de mucha gente, una gran traición. Las falsas ilusiones, el engaño y la traición estaban ya en el nacimiento de la transición. Estuvieron en su origen, en sus condicionamientos, en sus protagonistas, especialmente en nuestros propios partidos de izquierdas, en sus ambigüedades, en sus contradicciones y en su evolución. Unos lo vieron enseguida y a otros pues, nos costó más de ver, porque nos cegaba la ilusión o la ignorancia o el miedo. Yo me voy a meter a lo largo del tema reiteradamente con lo que yo llamo nuestros partidos, bueno, los partidos de izquierdas, pero no quiero dejar de decir una cosa que quiero que tengáis presente todo el tiempo mientras yo voy hablando, y es que la transición estuvo condicionada por 36 años de régimen fascista. Eso fue una especie de apisonadora que pasó sobre los cuerpos de muchos y sobre las mentes de casi todos, ¿no? Y además después de una guerra, que no fue una guerra civil, una lucha entre hermanos, fue una lucha de clases como una casa, ¿no? En la que unos pocos privilegiados, una clase dominante de señoritos, de generales, de caciques, de curas, fascistas rancios, fascistas beatos, pues no quisieron perder ni así de sus privilegios. Y ganaron, y como ya he dicho, pues machacaron al pueblo español durante mucho tiempo. Luego viene la transición y claro, la verdad es que cuerpos y mentes están bastante hechos polvo.
aunque yo voy a incidir más en lo que para mí me duele más, que es la traición de nuestros propios partidos, ¿no? Yo naturalmente viví esa época, los últimos años 60 como estudiante, estudiaba en la Universidad de Valencia. Mira, si soy vieja, que estudiaba en la calle de la Nave, yo nunca estudié aquí en Blasco Ibáñez, ¿no? Y luego, pues ya cuando acabé, como profesora de instituto, de diferentes institutos. Primero como PNN era profesor no numerario, los luchadores PNNs, y luego pues ya como fui ascendiendo en el escalafón, ¿no? Yo me acuerdo pues de las cosas que me afectaron a mí, claro, y algunas con una viveza, pues el día que, por ejemplo, entró el director del Instituto de Torrent, donde yo trabajaba entonces, tembloroso, ¿no? Don Juan Manuel, han asesinado al presidente del gobierno, era Carrero Blanco, ¿no? Y yo lo primero que pensé es, madre mía, los que lo han hecho, como los cojan, los van a hacer chichinas, por ejemplo, y esa es una cosa que se te queda grabada, o otras cosas así, ¿no? O, por ejemplo, también, pues, cuando sacó Milán del Boslo el 23F los tanques a la calle, yo tenía un perro y lo saqué a mear, claro. Yo iba silbando así el Internacional, pero he pedido bajito, claro. Y se oían los tanques porque vivía cerca de por donde ellos pasaban, ¿no? Me vienen a la memoria pues muchas cosas, hechos, nombres, organizaciones, discusiones. Y también recuerdo cómo, pasado el entusiasmo inicial, pues muchas cosas me dejaron de gustar y vino el desencanto y, en mi caso, el abandono del Partido Socialista, desde el que yo había militado. También en la UGT, en la FETE, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, el sindicato me costó mucho más de dejar. Pero es al estudiar fríamente, o sea, uno se acuerda de los árboles, pero no ve el bosque, ¿no? Es al estudiar fríamente el periodo, mucho después, cuando se aprecian con claridad las grietas de un proceso que fue muy complicado, muy duro y muy importante para nuestra historia reciente. He hecho dos partes, primero la situación internacional y luego la situación de España, ¿no? La situación internacional, a finales a mediados, mejor dicho, en el 75, cuando Franco se muere, el 20 de noviembre, ¿no? 2 días después, Juan Carlos de Borbón es proclamado rey, y aquí hago un inciso, ¿no? 44 años después de que unas elecciones democráticas forzaran a su abuelo Alfonso XIII a marcharse. 7 años de transición no sirvieron para conseguir lo que en el 31 se consiguió en un día. Claro que habían cambiado muchas cosas, naturalmente. No había pasado aún tanto la pisonadora fascista. Solo voy a citar 4 características de la situación internacional en los años 70 que me parecen importantes por su influencia sobre la transición. Una, la situación económica. La situación económica mundial no era buena. Los felices 60 habían pasado ya. Y encima de que pues, el capital tiene sus crisis de sobreproducción, y después de la Segunda Guerra Mundial, los 50, los 60, había mucho que hacer, pero los 70 el crecimiento se había acabado, el crecimiento capitalista. Pero es que además en el 73 los países productores de petróleo y exportadores, pues la OPEP, que se decía, pues deciden racionar su producto y subir los precios. Y entonces yo, que tenía un 2 caballos, me acuerdo, pues la gasolina pasó de costar 13 euros, pues en poco tiempo a costar 30 y pico. Claro, casi es el triple, ¿no? Eso se nota, por ejemplo, en España, en que los emigrantes que en los años 60 se habían marchado y habían encontrado faena en Alemania, en Suiza, en Francia, donde fuera, pues en los 70 empiezan a regresar. Y también en España se nota mucho porque se compraba el 60% de las fuentes de energía. Imaginamos que se tripliquen los precios, lo que suponen, ¿no? Tanto mala situación a nivel internacional y, por supuesto, también nacional. En la política mundial es la época de Henry Kissinger, no sé si lo habréis nombrado, os sonará, ¿no? Es representante de lo que Vázquez Montalbán llamaba la democracia del napalm. O sea, la defensa de los intereses del imperialismo americano a toda costa, pero a ser posible sin intervención militar directa, porque en el 75 se acaba la guerra de Vietnam, con el desastre que supuso para los Estados Unidos. Entonces, claro, emprender otra pues no era muy conveniente, ¿no? Para defender esos intereses, Kissinger era un judío alemán, ¿no? Coloca dictadores militares pues donde le conviene, por ejemplo en Argentina o en Chile, interviene en medio mundo, en Laos, en Camboya, interviene, por ejemplo, le montó la Marcha Verde al dictador sanguinario de Hassan II, la Marcha Verde con la cual pues 200.000 marroquíes entusiasmados pues fueron a conquistar el desierto que pertenecía a los saharauis, bueno, y ahí está aún el problema, ¿vale? También le interesaba mucho al imperialismo americano, su representante, Kissinger, intervenir en España, que era un aliado importante por sus bases y su situación estratégica. Estados Unidos va a apadrinar al rey, eso es muy importante, al rey y a los que apoyan al rey, ¿no?
y va a patrocinar un recambio ordenado en España, sin importarle la calidad democrática del recambio. Porque si el rey fracasaba por culpa de la ultraderecha o, aún peor, por la oposición de la izquierda, los planes norteamericanos podían venirse abajo. De ahí que el Departamento de Estado norteamericano decidiera respaldar a toda costa al monarca, incluso a veces marcándole el camino y casi siempre haciéndole de consejero. La tercera característica de los años 70 y de antes y de después, pero bueno, de los años 70 también, es el anticomunismo de las potencias capitalistas, que también Kissinger personifica y que en el caso español refuerza el anticomunismo radical del fascio franquismo. Y aquí otro pequeño inciso para recordaros o para haceros ver una cosa que, bueno, Franco tuvo la suerte, porque eso es otra que algunos tienen, ¿no?, de tener un billete con dos caras, una moneda de dos caras. Cuando tocaba sacar la cara fascista, porque los fascistas mandaban en Europa, la época de Hitler y Mussolini, pues entonces era fascista, ¿no? Total, bueno, fascista era siempre, pero enseñaba esa cara, la cara fea. Pero cuando los fascistas fueron derrotados y ya se acabó la guerra y ya los aliados pues ya se dividieron en dos bloques, como era lógico, y en medio pues el telón de acero que nos decían, pues entonces Franco le da la vuelta a la moneda y entonces va de anticomunista, que también lo era, con lo cual pues tiene el boleto premiado siempre, cuando mandan los fascistas y cuando mandan los anticomunistas. Vaya. En los años 70, de todas maneras, lo peor de la Guerra Fría ya se había terminado y el bloque comunista estaba agrietadísimo. No me quiero extender, pero desde que la muerte de Stalin en el 54, creo que fue, pues hay problemas y problemas, la guerra entre China y la URSS, la sublevación de Hungría, en Alemania problemas, estaba muy agrietado. Pero así todo, por agrietado que estuviera, en nuestra transición los comunistas van a ser vistos internacionalmente como el mayor peligro. Tal vez porque los anarquistas en esos momentos carecían de fuerza en España. El miedo al comunismo va a favorecer la moderación y a socialdemocratizar el proceso, como luego veremos. Además, para acabarlo de arreglar, los socialdemócratas mandaban mucho en Europa en esos momentos. La Segunda Internacional funcionaba, la mandaba Olof Palme. En Alemania era la época de Mitterrand, presidente del Partido Socialista francés, luego fue al final, ya en los principios de los 80 fue presidente, y en Alemania mandaba Willy Brandt, un socialdemócrata, anticomunista. Bueno, por cierto, un detalle curioso, algunos de los personajes van a recibir el Premio Nobel de la Paz en los años 70. Por ejemplo, el señor Kissinger, con lo cual ya el Premio Nobel de la Paz se desprestigiaba siempre. A mí no me lo darán, pero si me lo dieran no lo cogería, porque vamos, que se lo dieran a Kissinger, el de la democracia en La Palma, es muy fuerte. Pero es que también se lo dieron a otro anticomunista radical, que era Lech Walesa, el de Solidaritat, el sindicato polaco. Y bueno, no le dieron el Premio Nobel, pero eligieron papa a Juan polaco, ¿cómo se llamaba? El papa Wojtyła, otro anticomunista, ¿no? O sea, el anticomunismo triunfa y reina. Eso condiciona nuestra transición. Y aún hay un último punto, y paso ya a hablar de la situación de España. Y el último punto es, los otros son de largo alcance, son estructurales, y este es la gota que colma el vaso, ¿no? Este es puntual e inmediato. Es la revolución de los claveles en Portugal, que había triunfado en el año 74, un año antes de que se muriera Franco, y que fue, pues, como ya os sonará, una explosión de libertad en las calles. Y eso provocó un gran temor en los guardianes del mundo capitalista, ¿no?, ante la posibilidad de que la explosión de libertad se extendiese a España, que además de estar al lado tenía características parecidas, aunque también tenía características muy diferentes, por eso aquí no pasó lo que pasó allí, ¿no? Total descontento social por la crisis económica, terror a cambios radicales en España, presiones de Estados Unidos, de la socialdemocracia, todo eso va a condicionar mucho nuestra transición. ¿Cuál era la situación española en la calle? ¿Qué pasaba en la calle? Desde los años 60, en las ciudades y zonas industriales crecía la rebelión, huelgas, manifestaciones, protestas de todo tipo, que engendraban represión policial y violencia de grupos fascistas, que a su vez producían como reacción la violencia de grupos nacionalistas y de izquierdas. Entre las protestas, enumero algunas, que a lo mejor os suenan, destacaban las huelgas obreras y mineras, ¿vale?, organizadas al principio por comisiones de trabajadores, no comisiones obreras, que no existían aún. Comisiones obreras nacerá de esto, pero hasta los años 68 creo que no aparecen como central sindical, ¿no? Son comisiones de trabajadores, no existía comisiones obreras, ni UGT, ni CNT.
Huelgas de estudiantes en las universidades, por ejemplo, aún estudiaba yo en la universidad en el año 65, pues son expulsados 3 catedráticos muy importantes, el profesor Tierno, el profesor Aranguren y García Calvo, y otros dimiten en solidaridad. Las universidades están completamente revolucionadas. Yo me acuerdo de don Carlos París, que era profesor de filosofía, en el patio de la nao, subido ahí a esos bancos de piedra que hay por los lados, pues allí arengando al personal, que éramos nosotros. Bueno, proliferan y crecen las organizaciones antifranquistas, en su mayoría pacíficas, pero algunas violentas, como ETA, el FRAP, que nace en el 73, y los Grapo en el 75. Muerto Franco, el panorama va a seguir igual, ¿no? Las manifestaciones y huelgas de obreros industriales, organizadas ya por comisiones obreras y los antiguos sindicatos UGT y CNT, que se van reconstruyendo, son legalizados en el 77, pero vamos, antes yo estuve en el Congreso de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza en Cádiz, y fue en el año 76, no éramos legales aún, pero bueno, los socialistas siempre nos han tratado mucho mejor que a los comunistas, ¿eh? Nosotros estábamos haciendo un congreso y las cárceles estaban llenas de comunistas. Bueno, pues a esos sectores que ya combatían de antes se añaden sectores de lo que entonces decíamos, creo que se sigue diciendo aún así, ¿no? La pequeña burguesía proletarizada, por ejemplo, los profesores, los combativos PNNs, pero también artistas e intelectuales. Es la época del equipo Crónica, que nació en Valencia, o de los cantautores de Raimon, de Yu. Se organizan 2 huelgas generales, una en Euskadi en marzo del 76 y esta fue a causa del asesinato de 5 obreros en Vitoria en noviembre del 76 y otra contra las medidas económicas del gobierno, o sea, en un año 2 huelgas generales. Y siempre las mismas consignas, bueno, muchas más, pero siempre primero libertad y amnistía. Organizar estas protestas pues requería que las organizaciones fuesen reforzándose, ¿no? Y toman importancia. Yo recuerdo el pan nuestro de cada día era asamblea, reunión, discusión, votación, manifiesto, panfleto, pintada, tal, ¿cierto? Pintadas ahora no hay, ¿no? En aquella época estaban las paredes llenas. Contra las protestas, la represión, bestial y feroz, antes y después de la muerte de Franco. Asesinatos de obreros y estudiantes, torturas y muertes en comisaría, procesos sumarísimos contra opositores. Esto lo he sacado de un trabajo que leí en internet de un tal Gonzalo Wilhelmi, no sé quién es, ¿no? Debe ser un estudiante o un profesor de la Universidad Complutense, y tiene un trabajo que es Las otras víctimas de una transición nada pacífica. Y él dice textualmente, y lo he copiado textual porque yo no lo puedo decir mejor, ¿no? En la dictadura, el Estado puso en marcha un auténtico terrorismo de Estado, que se mantuvo durante toda la transición. Se trataba de un terrorismo mercenario, no lo hacía uno por principio, sino porque le pagaban. Un terrorismo mercenario incontrolado, practicado naturalmente por la policía y la Guardia Civil, que obedecía a una dirección política formada por mandos policiales y militares. Este terrorismo oficial coexistió con otro tipo de violencia también potenciada y consentida por el Estado, pero no oficial. Son los grupos de extrema derecha, la Alianza Apostólica Anticomunista, o sea, la AAA, que también habían funcionado en Argentina, el Batallón Vasco Español, los guerrilleros de Cristo Rey. Yo he traído aquí, pero claro, no he podido traer para todos. Esto está sacado de Valencia Semanal, era una revista que se publicaba en los años 70 y habla del terrorismo en el País Valenciano. Los GAP, el URV, y bueno, pues hacían toda clase de... empieza, ya venía antes, pero crece lo del blaverismo, los catalanes mos furten y qué sé yo, y entonces ataques, pues como el que esto sufrió hace unas semanas, ¿no? Ataques a librerías, a los intelectuales. Sachs Warner sufrió un atentado, el de Sueca, ¿cómo se llama? Joan Fuster sufrió otro atentado, año 78, que ya la transición pues estaba bastante adelantada, ¿no? Más gordos fueron en el año 70 el proceso de Burgos, en el cual resultaron condenados 7 personas a muerte. Se conmutaron porque se montó un enorme movimiento en contra a nivel internacional, ¿no? En el 73 el proceso 1001 contra toda la plana mayor de comisiones, condenas de hasta 20 años por pertenecer a un sindicato, que claro, era ilegal. En el 74 ejecución con garrote vil de 2 anarquistas, que uno seguro que suena, Salvador Puig, y el otro pues era un alemán un poco extraño, acusado de matar a un guardia. Heinz Chet se llamaba. En el 75, Franco, que ya estaba en avanzado estado de putrefacción, firma el fusilamiento de 3 militantes del FRAP y 2 de ETA. Y son fusilados. Hay enormes protestas y una gran conmoción internacional. Por ejemplo, se pidió
que España fuera expulsada de la ONU y hubo países democráticos que sacaron a los embajadores de Madrid, ¿no? Este terrorismo de Estado policial y de extrema derecha continúa durante toda la transición. Después muerto Franco. En febrero del 76, un manifestante asesinado en Elda. En marzo del 76, 5 obreros muertos y más de 100 heridos en Vitoria. Unos días después, otro en Basauri. En mayo del 76, la matanza de Montejurra, que esto nos sonará, fue una matanza entre carlistas progres y carlistas carcas, y la policía estuvo contemplando como que ellos se mataban sin intervenir. Parece que ahí intervinieron fascistas internacionales, el grupo Gladio, en esto que se llamó la Operación Reconquista, nada menos. En enero del 77, este sí es seguro que lo conocéis, la matanza de abogados de comisiones obreras de la calle Atocha, con 5 muertos, 4 abogados y un trabajador, y varios seguidos. En enero del 78, menos conocido, el caso Scala, con 2 anarquistas muertos, y además les acusaron de ser culpa de los anarquistas, el asunto. Y ya en junio del 79, el caso que nos tiene aquí reunidos, el caso de Valentín González. Y aún en el 81, ya la transición casi se había acabado, muere en Carabanchel, esto que sepamos, causa de torturas, un preso de Tarra Arrey, creo que se llama. El número de víctimas mortales debidas a la violencia policial entre el 75 y el 82 se calcula en más de 200. Las palizas y las torturas, esas no se pueden contabilizar, pero fueron miles, y cualquier manifestación por la libertad pues podía ser reprimida. Por ejemplo, en Madrid, en el estadio del Real Madrid, un concierto de Raimon, pues armó un cirio a la salida tremendo y tenía que dar 4 y ya no le dejaron dar los otros 3. Otra característica final del franquismo interna, que aumentó con la transición, fue la violencia de los grupos armados nacionalistas y de izquierdas, generalmente contra policías y militares. En primer lugar, ETA, que ya en el 68 mató al torturador Melitón Manzanas, y en el 73 realizó su atentado más famoso contra el presidente Carrero Blanco. Venía de misa y subió directamente al cielo gracias a 100 kilos de explosivos. Por esto ya no me pueden hacer nada, como no soy de ningún ayuntamiento, pero es humor negro y macabro. Pero es eso, yo no pongo bombas, hago alguna broma nada más. Luego aparece el FRAP, ya lo he dicho antes, los grapos. Vale. Durante la transición, esto fue antes de Franco, pero después de Franco pues fue lo mismo, lo abrevio, ¿no? Entre el 76 y el 82 se cuentan 347 muertos de ETA. El máximo, curiosamente, fue en los años 78, 79 y 80, al final de la transición, y ya en el 82, cuando gana el PSOE, los atentados de ETA descienden. Y los grapos tienen unas 60 víctimas, de ellas un atentado fue muy fuerte porque fue en una cafetería y murieron 9 personas, en la cafetería California, en Madrid. Ese era el ambiente en la calle, de la maravillosa transición, en los grandes centros urbanos, pero yo añado que me parece que esos mismos años millones de personas de la España profunda probablemente contemplaban lo que pasaba sin entenderlo, y tal vez añorando a Franco, eso que habréis oído, con Franco no pasaba, con Franco se vivía mejor. Era el sustrato inamovible de eso que se llama el franquismo sociológico ideológico, que eso sí había quedado muy sedimentado, y sedimentado continúa. Dejemos la calle. ¿Qué pasaba a las alturas de la política? El punto era ruptura democrática o reforma pactada. Necesita explicación los términos ruptura democrática o reforma pactada. Yo creo que está claro. Pero bueno, una metáfora. Un melón se puede convertir en una sandía. Pues hay quien dice que sí, que si lo vamos cambiando poquito a poco, pues al final el melón se convierte en sandía. O pimiento. Eso sería la reforma pactada. Y otros pues que dicen, no, un melón sí, será siempre un melón, y si no tiene ya sustancia, pues se tira y se coge otra cosa, ¿no? Vale, ¿qué fuerzas estaban en juego y cuál fue su evolución? Y principales periodos y hechos. El eje cronológico se ve muy mal, pero bueno, yo ya lo contaré. Las fuerzas en juego. Al presidente del gobierno, cuando murió Franco, todos lo hemos visto en televisión, en blanco y negro, ¿no? El Wyoming lo sacaba mucho hace algún tiempo, ¿no? Lloroso, acongojado, anunciando la muerte de Franco por la televisión el 20N, en el año 75, ¿no? Bueno, Arias Navarro era un franquista berroqueño, ¿no? Y era conocido también como el carnicero o carnicerito de Málaga,
porque había sido fiscal en los consejos de guerra que hicieron después de la guerra contra los republicanos. Se le atribuye haber participado en la muerte de más de 4.300 disidentes. 2 días después, como ya se ha dicho, Juan Carlos I jura los principios del movimiento nacional. Por cierto, ¿sabéis lo que era el movimiento nacional? El movimiento nacional. Sí, sí, toda la vida pública prácticamente, desde que te dieran un piso subvencionado hasta que cualquier cosa pasaba por ahí. Era más que un partido, era el cauce único de participación política. Pues bueno, jura los principios del movimiento y es designado rey por la ley de sucesión, elaborada por las Cortes franquistas ex profeso para él. A la ceremonia, curiosamente, para que veáis el apoyo internacional que tenía, acuden los presidentes de Francia y Alemania y el vicepresidente de los Estados Unidos, ¿no? O sea, estaba apoyado. Las fuerzas políticas de momento eran tres bloques. El búnker, aquí en Valencia era el búnker Barraqueta que se llamaba, pero bueno, el búnker o ultras. Eran franquistas puros y duros. Su consigna era hacer las cosas como Franco querría. No hace falta decir más, ¿no? Controlaban prácticamente el ejército y con las Cortes, el Consejo Nacional de Movimiento, todos los órganos máximos de poder. La Central Nacional de Sindicatos, la CENS, que era el sindicato único, y no aceptaban ni la más mínima reforma, ni del Código Penal. Luego estaba la derecha reformista, la derecha inteligente, por decirlo así, formada por un conjunto de personas encabezadas por era Torcuato Fernández Miranda, sí, se llamaba así, que era profesor del rey, presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. Pero bueno, no era del búnker, más civilizado. Y en este grupo estaban franquistas como Fraga, católicos, falangistas como Adolfo Suárez y Martín Villa, y su consigna era lo de la reforma pactada, reforma poquito a poco de las leyes franquistas, hasta que el melón deje de ser melón. Y luego estaba la oposición democrática, que era aún ilegal, no fue legal hasta el año 77, aglutinada en 2 agrupaciones de partidos. Estaba la Junta Democrática, donde estaba el Partido Comunista, y la Plataforma de Convergencia Democrática, donde estaba el Partido Socialista, y otras fuerzas, también personas. Era una especie como lo de la Plataforma de la Memoria, pero para otra cosa. Había distintas fuerzas y personas individuales. Por ejemplo, con el Partido Comunista estaba, no deja de ser chocante, una persona que siempre me ha parecido un tipo, que es este noble que andaba de progre, ¿cómo se llamaba? Era así muy guapo. Empiezo a decirle, luego no me acuerdo. José Luis de Villalonga, creo que era. ¿Suena? Bueno, es igual, vale. La cuestión es que había 2 plataformas, ¿no? Y ambas defendían, en principio, la ruptura democrática, o sea, desechar las leyes franquistas y sustituirlas por otras. Sus consignas eran libertad para los presos políticos, todas las libertades democráticas y un nuevo gobierno provisional, sin ministros franquistas, claro. Respecto a un tema democrático tan básico como la forma del Estado, sí, o sea, sin monarquía o república, ninguna de las 2 agrupaciones se definía. Ya empiezan ahí las grietas, ¿no? Decían, y esto es textual, que el pueblo debía ser consultado para decidir la forma de Estado, pero ellas no proponían ninguna. Entonces, pues es un poco dejar a la gente como sin guía. Después de tantos años de fascismo, es dejarla un poco sin consigna. Tampoco se manifestaban respecto a las relaciones con la Iglesia. Es verdad que la Junta, donde estaba el Partido Comunista, decía separación Iglesia-Estado, punto, nada más. Tampoco planteaban exigencia de justicia por los represaliados de la guerra y la posguerra y el castigo para los represores. Como se puede ver, los mismos problemas actuales 39 años después. La Junta y la Plataforma se unieron en el 76, lo que se llamaba la Platajunta, ¿vale? Que seguía defendiendo la ruptura democrática. Puesto que el PSOE y el Partido Comunista, el Partido Socialista Comunista, son protagonistas fundamentales de la transición, claro, es que es alargarlo, pero es que creo que hay que hablar un poco de su evolución en estos años, porque de aquellos polvos vinieron los posteriores lodos, ¿no? Así que yo sigo. Si os cansáis, pues paro y tomamos algo y luego sigo. Bueno, y luego tiene que hablar Tomás. Pero ya le he dicho que yo lo viera un poco largo. Bueno, primero hablaré del PSOE. El PSOE, en el Congreso de Suresnes, famoso Congreso de Suresnes, el 74, había cambiado de dirigentes. Los del exilio, que estaban, era Llopis, era el principal, pues fueron sustituidos por los sevillanos. Felipe González, muy jovencito en aquella época, Guerra y Chávez.
Pero sus principios no cambiaron en el Congreso de Suresnes. Era un partido marxista, internacionalista, de clase, republicano y federalista. Insistía mucho en la federalista y autodeterminación de las nacionalidades. En los 2 siguientes congresos que se celebraron en Madrid, uno en el 76 ilegal, pero permitido, y el otro en el 79, después de legalizarse, incluso en el 79, después de las elecciones que ganó UCD, las segundas elecciones que ganó UCD, que ganó Suárez, y que el PSOE se quedó muy desilusionado porque se pensaba que les iba a ganar. Pues en estos 2 congresos, del 76 y del 79, los felipistas plantean la necesidad de cambiar la definición y los principios del partido. ¿Cómo? ¿Qué querían hacer? Pues eliminando los conceptos peligrosos, entre comillas, como marxismo o clase social, y en cambio querían declararse socialdemócratas, es decir, homologarse con los partidos socialistas de la Europa democrática, ¿no? que le apoyaban. Es decir, el Partido Socialista estaba... Yo he estado varias veces en Francia, en congresos de la CETE o del PSOE, nos lo pagaba el Partido Socialista francés, o sea, estaba apadrinándonos descaradamente, ¿no? No lo consigue, o sea, los felipistas no consiguen que los delegados socialistas acepten su propuesta, ni en el 76 ni en el 79. Y entonces va y dimite. A mí me parece que eso es chantaje, pero bueno, chantaje evidente. Entonces se queda el PSOE sin líder carismático y unos meses después, en septiembre del mismo año, 77, tiene que convocar un congreso extraordinario. Y entonces sí, los felipistas convencen a los delegados de que para ganar elecciones, acababan de perder una que pensaban que ya la iban a ganar, el partido se tenía que modernizar y homologarse con los otros partidos socialistas europeos. Así que desaparecen de su programa conceptos marxistas y posiciones de clase. El partido se define como socialdemócrata y González vuelve a ser entronizado, subido al trono, como líder. Y una parte de los críticos pues, se separa como izquierda socialista, ¿no? Y os podéis preguntar, pero ¿cómo en pocos meses? Porque entre un congreso y otro, en el 79 los dos hubo poca distancia, ¿no? ¿Cómo cambió tanto la cosa, ¿no? Fue el miedo al vacío de poder sin tener el líder. Fue el miedo a ser vistos como demasiado cercanos al comunismo, demasiado marxistas. Fue la presión internacional de Estados Unidos y de la socialdemocracia europea. Técnicamente la cosa fue muy clara. En lugar de votar por federaciones locales, que eran 1000 delegados, pues votaron por federaciones provinciales, que eran 400, mucho más fáciles de manipular. Los varones del partido ya empezó entonces, ¿no? El resultado pues, fue que el partido se hizo socialdemócrata y ya está. ¿Vale? Por cierto, yo aquí he apuntado, siempre hablamos de franquismo sociológico, la base franquista que ha quedado y los votantes que siempre votan a la derecha, pero yo creo que también habría que hablar de un psoísmo sociológico, y lo digo por mí, que he seguido votando al Partido Socialista una y otra vez hasta que ya he dicho, no puedo más. Eso también es psoísmo sociológico, o sea, se te queda dentro como una fe ciega, hasta que ya, pues, si lo ves, pues dices que ya no más, ¿no? Vale, ¿y el Partido Comunista? ¿Qué pasaba en el Partido Comunista? El Partido Comunista había protagonizado la lucha contra el franquismo, era quien más había sufrido, quien más presos tenía, quien más muertos tenía, quien más palizas había recibido. Pero desde los años 50, cuando las cárceles estaban llenas de presos comunistas, defendía la reconciliación nacional, incompatible con la exigencia de justicia para las víctimas, claro. En el 60 cambia la dirección, es nombrado Santiago Carrillo, secretario general, y la dirección del Partido Comunista se muestra también partidaria de un avance pacífico y parlamentario, a pesar de que las cárceles siguen llenas de comunistas. Y se les tortura, y por ejemplo en el 63 es fusilado un comunista importante, Julián Grimau. Pero no obstante, la dirección del partido está por el avance pacífico y parlamentario. Al principio de la transición, después del 75, el Partido Comunista defiende, sí, la ruptura democrática, en la Junta Democrática, ya lo he dicho, y ciertamente apoya mucho más que el Partido Socialista las movilizaciones y las huelgas en la calle, eso es verdad, ¿no? Y desde luego sigue estando mucho más reprimido y más castigado que el Partido Socialista. Pero las movilizaciones no consiguen la ruptura democrática, no consiguen las libertades democráticas ni la amnistía para los presos, a lo peor por falta de unión entre las izquierdas, pero bueno. ¿Por qué no lo consiguen? Pues yo apunto algunas causas, pues se había entrado ya en la dinámica de más fácil de pactar,
o por la división que acabo de decir del movimiento obrero Partido Socialista Partido Comunista, o por falta de apoyo interno a la política pactista del Carrillo. Claro, ya no había una internacional comunista como había habido en los años 30, ni muchísimo menos. Ya he dicho que el bloque comunista estaba resquebrajado, o sea que a Carrillo tampoco es que le apoyaran internacionalmente nadie. O también, pues una causa fue, pues ya la he dicho al principio, de la presión internacional que favorecía el pacto y no la lucha. El resultado, sea por lo que sea, es que la estrategia del Partido Comunista también fue cambiando, de la ruptura a la reforma pactada, y cuando ya se le ofrece su legalización en el 77, ya se acaba de amansar, frena incluso las movilizaciones y acepta el ser legalizado y entrar en la lucha por el voto, no en la lucha en la calle. A pesar de su moderación, en el año 77 sufre la matanza de Atocha, directamente contra el Partido Comunista, grupos teóricamente incontrolados, ¿no? Es el terrorismo de Estado, pero en este caso parece que no es pagado, ¿no? Pues sí, no sé. Entonces, al día siguiente, hay una manifestación de más de 100.000 personas que acompañan a los féretros, en silencio. Aquello era impresionante. Y Santos Julián, un historiador importante, dice que esa manifestación y ese asesinato hicieron más por la legalización del Partido Comunista que todas las luchas que había llegado los años antes, porque hizo ver que era, primero, que lo apoyaba mucha gente, que eran 4 gatos, y luego que eran capaces de manifestarse en silencio y ordenadamente y sin quemar ninguna iglesia ni violar a ninguna monja. Como pertenezco a una organización que lucha por la memoria de las víctimas y estamos aquí para recordar una de ellas, a Valentín, quiero hacer notar que en las grandes movilizaciones de la transición, a excepción de las organizadas en el País Vasco fue siempre un poco a su bola. Tenía unas circunstancias especiales que no voy ahora aquí a plantear, y allí pasaba lo mismo, pero peor, todo más duro aún. Pues excepto en las manifestaciones y movilizaciones del País Vasco, los grandes partidos nunca van a exigir justicia contra los represores en esa época. Nunca la van a exigir, ni el Partido Socialista ni el Comunista, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en Portugal, en la Revolución de los Claveles, o luego en Argentina. Otra fuerza importantísima que no he nombrado, y la voy a nombrar poco, pero estaba ahí, pero lo que pasa es que es muy discreta, mientras no la toques, ¿no? Era la Iglesia española, que durante toda la transición estuvo dirigida por el cardenal Tarancón, del 71 al 81. El cardenal Tarancón era un cardenal un poco especial, ¿no? Una posición dialogante que le hizo ser odiadísimo por los ultras. Las paredes estaban llenas de Tarancón al paredón, ¿vale? Una parte de la jerarquía muy pequeña, especialmente vasca, y algunos curas, los curas obreros, que se decía que llegó a haber bastantes. Yo he leído el libro de 800, algunos muy famosos, ¿no? García Salve, el Padre Llanos, Mariano Gamos, uno que llamaban Diamantino García, que fue uno de los fundadores del Sindicato de Obreros del Campo Andaluz, por ejemplo, y era cura, ¿no? Pero excepto estas minorías, la Iglesia como institución había sido y siguió siendo uno de los pilares del franquismo, ¿no? Y seguía en vigor el concordato del año 53, que es alucinante, ¿eh? Tuve la santa pachorra de copiarme algún artículo y os lo voy a leer. El artículo 1, una parte. La religión católica será única y gozará de derechos y prerrogativas de acuerdo con la ley divina, ¿eh? No os lo perdáis. El concordato 53, que sigue funcionando, sigue en pie, no se ha derogado. El artículo 2. El Estado reconoce a la Iglesia su carácter de sociedad perfecta. Más. Solo en el 79 se reformó un poquito el concordato para adaptarlo a la Constitución, la separación de la Iglesia y Estado y poco más. Y con esas fuerzas en juego empieza la transición, que es lo que me gustaría que siguiera ahí, pero que no se ve. Bueno, la primera etapa es el gobierno Arias Navarro, la segunda, el primer gobierno de Suárez, que es, a mi modo de ver, casi el más importante de toda la transición. Ese aún se ve aquí, es este. La tercera etapa es entre flecha y flecha, que también es muy importante, y luego ya la cuarta es la segunda vez que es elegido Suárez, y luego ya viene la etapa, ya Suárez imita, ahora luego lo explico rápidamente, y es Calvo Sotelo, y ahí es el 23F, y al poco tiempo ya es el Partido Socialista. O sea, hay 6 etapas, pero para mí la primera es, no,
no había nada que hacer. Es el gobierno Arias Navarro. Pero la segunda y la tercera son las más importantes, porque es donde se definió quién iba a ser el protagonista del cambio y quién iba a ser el actor secundario, ¿no? Vamos con el gobierno primera etapa, gobiernos de Arias Navarro, el carnicerito de Málaga, que le llamaban, ¿no? Las cortes franquistas, claro, y no aceptan ni el más mínimo cambio. Y ante la creciente ola de atentados, movilizaciones, asesinatos, etcétera, etcétera, Arias quiere proclamar el estado de sitio. Y Fraga compara la situación con la de Petrogrado en 1917, o sea, con la Revolución Rusa. Fraga. La plataforma PSOE y Junta ya nombradas se unen y piden, pues eso, lo que ya he dicho, liberación de los presos, libertades democráticas y convocatoria de un gobierno, de un periodo constituyente para votar un nuevo gobierno. Nada, de eso nada, ¿no? Todo el mundo tiene claro que con Arias Navarro no había nada que hacer, incluso a nivel internacional, ¿no? Y el rey, que había estado en Estados Unidos un poco antes, dejándose asesorar, le pide que dimita y Arias Navarro dimite. Y ahí viene ya el segundo periodo, ¿no? Que es el primer periodo de Suárez. Suárez era ministro secretario del movimiento y su primer periodo no fue democrático, no le eligió nadie, sino que como era el vicepresidente, pues pasó a ser presidente. Carrillo decía que Suárez era un franquista inteligente. Había hecho una carrera no muy brillante dentro del movimiento, había sido gobernador de Segovia, director de radio y televisión, vicesecretario general del movimiento y ministro de Arias. Pero era, efectivamente, debía ser súper inteligente y tenía una seguridad en sí mismo y un aplomo digno de envidia, ¿eh? A mí me caía muy mal y me lo sigue cayendo, pero la verdad es que es de admirar porque se movió en unas aguas turbulentísimas y fue, pero que hasta que, y cuando vio que no podía más, dimitió, cosa que ningún político español hace. O sea, que una persona más respetable que otras, ¿no? A ser de derechas. Este hombre empezó por formar un gobierno de franquistas reformistas, sin ministros de Franco. No sé si tenía uno, el de Marina, pero todos los demás no habían sido ministros de Franco. Y empezó ya a reformar. Sus premisas fueron dialogar con la oposición democrática, para ello legalizar los partidos, para que entraran en el juego, y prometió unas elecciones generales en la primera mitad del 77. No se habló de constitución, aunque luego se hizo, y también prometió una amnistía lo más amplia posible, o sea, diálogo, unas elecciones y una amnistía, más o menos lo que le pedía la oposición, ¿no? Y para concretar estos pasos, presenta un proyecto para la reforma política, importante no ya por el proyecto en sí, sino porque en ese momento la oposición abandonó ya totalmente la idea de dirigir el proceso. Estaba claro que lo iba a dirigir el gobierno, que entonces no era un democrático, ¿no? Y el diálogo se centró no en los medios, sino en los fines. O sea, el fin justificaba los medios. Esto suponía renunciar a utilizar su fuerza, que estaba sobre todo en la calle, ¿no? Y aceptar desde el principio una democracia poco participativa, con unos partidos que mandaban mucho, pero además muy desiguales, porque los partidos de derecha son muchísimo más potentes que los de izquierdas, ¿no? O sea, en pocas palabras, ya en ese momento una democracia de poca calidad. Y la oposición lo acepta, ¿no? El proyecto de ley para la reforma política era muy cortito, 5 artículos y 3 disposiciones transitorias, no derogó ninguna ley anterior, ninguna ley franquista, y de los 5 artículos el rey aparece en 4. El rey sancionará y promulgará las leyes, podrá designar hasta una quinta parte de los senadores, sancionará una ley de reforma constitucional, el rey podrá someter al pueblo cualquier cosa si interesa a la nación, o sea, todo parte de arriba, ¿no? Es lo que acabo de decir. Y las disposiciones transitorias, pues es cómo se compondría el Congreso y el Senado y la normativa electoral de las futuras elecciones. Importante también, porque es la normativa electoral, lo de la ley de ON, que sigue funcionando hoy en día, ¿no? Aunque todo andaba muy moderado y con mucho rey, el ejército estaba que bramaba, ¿no? Algunos altos jefes se declararon abiertamente en contra y entonces fueron enviados a la reserva. O sea, Suárez en eso pues les cortó las alas antes de que volaran más alto, ¿no? La oposición no aceptaba este proyecto, no lo aceptaba porque venía muy de arriba y tal, pero tampoco se puso en contra.
Entonces, lo que dijo recomendó la abstención, que a mi modo de ver es una manera de pasar de todo. No dio una alternativa, ¿no? Aparte de que tampoco pedían mucho más de lo que le daban, ¿no? Y tampoco tuvo la menor posibilidad de expresarse en los medios de comunicación, que estaban copados por el gobierno. Eso de vota sí o viene el caos. Eso no suena, ¿no? Vótame o viene el caos. Vale. Se hizo, las Cortes promulgan la ley y se hace un referéndum y es un exitazo para Suárez, menos en el País Vasco. Suárez se ve reforzado y eso hace que siga, y aparte de que él deseaba hacer las reformas, sigue con sus reformas y concede libertades democráticas, sino totales casi. Luego se ampliarán, por ejemplo, a que no se pueda censurar un texto previo a su publicación. Eso de entrada no se permitió, se reformó después, ¿no? Pero bueno, libertades democráticas ya era mucho, ¿no? Se legalizaron los partidos y los sindicatos, primero el PSOE, y 2 meses más tarde, después de la matanza de Atocha, se legalizó el Partido Comunista, que ya había aceptado la monarquía, la unidad de España y la moderación. En Euskadi seguían las reivindicaciones de amnistía para sus presos, ya digo que es un caso aparte, y no se habían amnistiado aún a los presos políticos. Siguen las protestas y una represión brutal, ¿no? En una semana de mayo en el País Vasco mueren 7 personas a mano de la policía. El ejército casi en pie de guerra, ya lo he dicho, que bramaba cuando se legaliza el PC ya se sube por las paredes, ¿no? Pero Suárez sigue con su hoja de ruta y convoca unas elecciones, las primeras elecciones democráticas, junio 77. El mismo sistema que ahora, la ley de Ontesa. Representación proporcional corregida y listas cerradas y bloqueadas. Se presentan por la izquierda el Partido Comunista, a su izquierda ya habían otros muchos que no fueron legalizados, el Movimiento Comunista, el Partido Comunista Marxista-Leninista, el Partido de los Trabajadores de España, la Liga Comunista, la ORT, la Organización Comunista de España, Bandera Roja. Tampoco son legalizados los republicanos, es que la Republicana de Cataluña no se pudo legalizar. Un poquito más al centro el Partido Socialista y un partido que luego desapareció, el Partido Socialista Popular del profesor Tierno, ¿no? Y luego otros regionales como el Partido Socialista del País Valencià, el de Mesillas, el Movimiento Socialista de Cataluña, el Partido Socialista de Andalucía, luego es Partido Andalucista, el de Aragón, el de Canarias. Luego estaban los nacionalistas, que solo había el Pacte Democràtic per Catalunya y de Jordi Pujol, y el Partido Nacionalista Vasco, no me acuerdo quién era el líder, no sé quién era. Y luego ya, digamos, en la derecha, centro-derecha, el búnker franquista, Alianza Nacional 18 de julio, con Fuerza Nueva de Blas Piñar y otros grupos fascistas. Fijaros qué sutiles son los matices, ¿eh? Los reformistas franquistas anti-Suárez, que era Alianza Popular con Fraga y 6 exministros franquistas, los reformistas franquistas pro-Suárez, que era la UCD, que se creó en esos momentos. Fue una coalición en realidad de grupos y personas, más que un partido. Eso luego ya cuando empezó a irle un poco mal la cosa se notó en que se fraccionó y se rompió con facilidad. La UCD eran reformistas franquistas, pero espabilados, inteligentes, pro Suárez. Y más a la izquierda ya no había nadie, ni más a la derecha tampoco. Ganó la UCD, pero sin mayoría absoluta. Y segundo quedó el PSOE, a 5 puntos por detrás. Y el PC consiguió muy poco. Los militantes del Partido Comunista eran más duros y más conscientes que los del Partido Socialista, de los que me contaba yo, y castigaron al Partido Comunista y sacó relativamente muy pocos votos, 20 escaños, y menos aún Alianza Popular y el PNV y Convergencia de Cataluña sí sacaron 8 y 11 diputados. El bipartidismo estaba prácticamente ya servido. La tercera etapa, muy importante también, esta que he dicho y esta que digo ahora, para mí son las más importantes. Es otra etapa decisiva porque se consolida el reparto de papeles, de fines y medios de la política española establecidos en la etapa anterior. Una democracia de baja calidad, ya lo he dicho, pero no me canso de repetirlo, mediante pactos entre fuerzas desiguales y sin participación de la gente. La UCD y Suárez en el gobierno, legitimado, y empieza ya a sacar leyes. La ley de amnistía, todos los presos políticos, incluso por delitos de sangre, gente que había hecho atentados, pues fueron liberados, pero esto es muy importante, por lo menos para nosotros, que somos de una plataforma per la memoria, ¿no? Esa amnistía también se extendió a todas las personas que hubieran cometido delitos políticos durante la represión fascista. Antes no se les podía denunciar y ahora que sí se les podía denunciar, no se les podía castigar.
Bueno, todos los grupos políticos, excepto la extrema derecha, estuvieron de acuerdo en firmar un pacto de olvido, una política de reconciliación nacional que el PC ya la venía pidiendo desde los años 50. Suárez sigue con sus reformas, los pactos de la Moncloa. Ahí fue cuando yo me salí del Partido Socialista. Fueron dos acuerdos, uno sobre cambios económicos y otro sobre cambios jurídicos y políticos. La economía iba muy mal, lo de la crisis del petróleo que ya he nombrado, los inmigrantes que volvían, llegaban menos divisas del exterior, había una inflación bestial, los precios subían una animalada y el paro pasó por primera vez de 1 millón de parados. Claro, ahora es poco, pero entonces había 30 y pocos millones de españoles, ya son 40 y pico, ¿no? Estos problemas pues se intentaron arreglar mediante unas medidas, yo solo voy a decir las que a mí me interesa destacar, pues gobierno, oposición, empresarios y sindicatos, excepto la CNT, que ya en esa época funcionaba, pactaron una serie de medidas como legalizar los contratos temporales, eso nos suena, ¿no? Limitar los salarios, liberalizar el despido libre en grandes empresas, con un máximo del 5%, o sea, una empresa de 100 podía despedir, una Ford de 5.000 pues podía despedir muchos más. Bueno, eso en el aspecto económico, o sea, el peso de la reforma cayó siempre sobre poca ropa, que decimos. Y en el aspecto jurídico se ampliaron las libertades básicas, por ejemplo, lo de la libertad de prensa sin censura y algunas cosas que, se despenalizó el adulterio y el amancebamiento. ¿Sabéis lo que es el amancebamiento? Es que un hombre y una mujer vivan juntos y estar casados. Eso es estar amancebados. Una antigua palabra castellana. Pues eso aún era delito en el 77 y ya se despenalizó. Un problema grave fue que entra en estos momentos, bueno, siempre ha estado, pero bueno, es la cuestión nacional. Cataluña y Euskadi pedían la restauración de los estatutos de autonomía aprobados por la República en el año 32, no lo consiguieron, ni siquiera se afrontó el problema de las naciones históricas. Pues eso tenía que ver con una forma de Estado federal que la izquierda había tenido en sus programas porque ya no la tenía, ¿no? Ya nadie se lo quería plantear, ¿no? Con lo cual, pues a Cataluña vino Tarradellas, a Cataluña se la contentó y en el País Vasco pues no se les contestó, se dio un estatuto vasco, no se les contentó y fue la época de más atentados de ETA. Y se quedó en que ya se arreglaría más adelante. Se prepara una constitución, otra de las cosas importantes que hizo en esta etapa, aunque las Cortes no se habían elegido para eso, no eran constituyentes, eran legislativas. Para hacer una constitución se tiene que votar a la gente sabiendo que la votas para que haga una constitución. Pero bueno, pelillos a la mar. Las Cortes que se habían votado se convirtieron de legislativas en constituyentes y se dispusieron a hacer una constitución. Bueno, se eligió 7 miembros, una comisión de 7 miembros, que fijaros, 3 eran de UCD. El PSOE tenía 2, pero para que estuvieran los catalanes le dio uno de sus puestos a los catalanes, pensando que UCD daría uno a los vascos, pero UCD no le dio ninguno a los vascos, con lo cual tenían 3 UCD, partido de Suárez, 1 el PSOE, 1 el Partido Comunista, 1 Convergencia de Cataluña, que le había dado el PSOE, y 1 Alianza Popular. Los vascos no estuvieron representados, o sea que la derecha, 3 de UCD más 1 de Alianza Popular, ya tenían la mayoría absoluta. Eso contando que el PSOE era izquierda, ¿vale? Entre tanto, hay indicios de un golpe militar, la Operación Galaxia, que se llamó, antes del referéndum, pero es abortado, no se les castigó prácticamente y no se informó a la opinión pública. A mí me sonaba la Operación Galaxia, pero aquí no pasaba nada, ¿no? Mejor esconder la cabeza debajo de lana, ¿no? La Constitución es un texto, no me voy a referir a ella porque eso sería otra charla, ¿no? Y ya lo estoy haciendo bastante largo, un texto de consenso elaborado prácticamente en secreto durante 18 meses y aprobado en octubre del 78 por 325 diputados contra 20. Hubo 6 en contra de Alianza Popular y Euskadiko Esquerra, 14 abstenciones. Luego se pasó a referéndum, debería haber sido al revés, ¿no? Primero preguntar y luego... Pero bueno, y se aprobó con una participación bastante baja, o sea que la Constitución, ¿no? Se la hizo el pueblo español. Votó solo el 67% del electorado y en el País Vasco solo el 43%, O
Esta Constitución que tenemos ahora, sacrosanta, intocable, pues la votó, en el mejor de los casos, el 67% de los españoles. La mayoría votaron que sí. Y yo estoy segura que el 99% de los votantes no tenían ni idea de lo que estaban votando, ¿no? Renuncia a nombrar siquiera la República, rechaza el término y, por lo tanto, la idea de nacionalidad, deja a la Iglesia con su concordata y con todos sus poderes. Hay consensos muy ambiguos respecto a temas peligrosos, como por ejemplo el aborto, y establece un régimen no democrático porque, aunque diga que la soberanía reside en el pueblo, son las Cortes las que hacen y deshacen. Y los únicos protagonistas de la vida política, a la vista está, son los partidos. Solo hay dos cauces de participación de la gente, que son el referéndum, pero el referéndum se convoca cuando la superioridad lo dice, el rey o las Cortes. Y luego está la iniciativa legislativa popular. Ada Colau planteó hace un tiempo una sobre los desahucios. Tiene que recoger no sé cuántas miles de firmas y se plantea, pero entonces las Cortes pues pueden decir que vale, que bien que se dan por enterados y que no. Además, como esto es bien sabido, se decretan derechos que desde luego no se cumplen, como por ejemplo la separación de poderes. Ahora se va a juzgar el caso este de, ¿cómo se llama? Gürtel. Bueno, pues de los 3 jueces, 2 de los que lo van a juzgar son puestos por el PP. Entonces, pues hay separación de poderes ahí, en eso, pues eso ya viene de antiguo, ¿no? Eso lleva a que no haya justicia independiente, ¿no? Y la igualdad ante la ley, pues tampoco es real, porque el rey es un caso aparte, están los aforados, y además que es mentira, eso en la práctica lo estamos viendo todos los días. Tercer gobierno de Suárez, ya tenemos una constitución, se acabó el consenso, se apaciguan las movilizaciones y entra la televisión. Elecciones en marzo, ahora ya me salto todo, porque ya se había conseguido lo que se quería desde el principio. También por la izquierda, alejar la actividad política de la gente en cuanto a propuestas, decisiones y control, y dejarlo todo en manos de unos partidos que ya se habían puesto de acuerdo en cómo tenía que funcionar el país. Franco no lo dejó, esto es importante, Franco no lo dejó todo atado y bien atado, lo dejaron bien atado los partidos de centro, ese era su papel, y los de izquierda, esa fue su presión. Podría acabar aquí, pero aún queda alguna etapa más. El tercer gobierno de Suárez, aún hubo mayor abstención, pero no, me salta un renglón. Después de las elecciones generales que ganó Suárez, hubo elecciones municipales. Estas sí fueron importantes porque cambiaron los alcaldes de muchas ciudades. Por ejemplo, Tierno ganó en Madrid, Partido Socialista, Narcís Serra, socialista en Barcelona, Julio Anguita en Córdoba y Ricard Pérez Casado, que fue un excelente alcalde del Partido Socialista, ganó en Valencia, ¿no? Y la mayoría de las poblaciones del país valenciano, en las elecciones municipales, ganó el PSOE, en Elche, en Alcoy, en Elda, en Sagunto, en Castellón, en Alcira, ganó Blasco, está en la cárcel ahora. Blasco ganó por el Partido Socialista, había sido del FRAF, luego fue del Partido Socialista, luego del PP y luego directamente de la trama no sé cuál. El PSOE se quedó frustrado, porque aunque ganó en las ciudades, no ganó en las elecciones generales, que no ganó UCD con mayoría absoluta. Aquí al ir a prisa me estoy liando un poco, pero bueno. Se quedó frustrado el PSOE y ahí es cuando va a decir aquí o nos hacemos socialdemócratas y renunciamos ya a todos los principios o no vamos a ganar nunca, ¿no? Fue el congreso este que primero no y luego sí. Se aprobaron los estatutos vasco y catalán, aumentaron los atentados de ETA y muchas regiones apareció lo que antes no había existido, pues la petición de autonomía. Santos Juliá habla de un carrusel autonómico. Todos querían autonomía. Y eso tiene que ver también con esto, lo de la bombazo limpio. No sé si lo he nombrado antes. Desde el año 78 una revista se llamaba Valencia Semanal y, bueno, es justo la época de lo del estatuto, libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Se decía, bueno, pero no todos querían la autonomía, o al menos no la autonomía como pedía la mayoría. Y el auge del blaverismo, esto de que somos valenciano no es catalán, la franja azul, los catalanes se nos quieren comer, etc. Fue la proliferación de las autonomías, ¿vale? UCD iba mal, a pesar de los triunfos de Suárez, tan mal iba que además había otra vez rumores de un golpe militar. Un grupo que se llamaba el Grupo Almendros escribía en un diario que ya no existe, por suerte, que es el Alcázar. El nombre ya os dice por dónde iba, ¿no?
Y este grupo Almendros estaba escribiendo, era un grupo de militares, ¿no? Escribiendo continuamente, provocando, ¿no? Acusando a Suárez de izquierdista, de pactar con los socialistas, no con Fraga, que es con quien, o con Blas Piñar, que es con quien debía pactar, entre mala situación económica, follones autonómicos, en Euskadi que no tragan con el estatuto que les han dado, la UCD que no es un partido, son muchas cosas, plena crisis de la UCD. Y entonces Felipe González, muy astuto, puma, moción de censura a la UCD. No sale, porque tenía la mayoría en el Congreso, pero la moción de censura se pasó por televisión y se vio a Suárez hablando y a Felipe González con su brazo andaluz hablando también. Bueno, la popularidad de Felipe Suárez subió a partir de ese debate extraordinariamente. La importancia de la televisión ya en aquella época ya se notó, ¿no? Y ya en enero del 81 Suárez tiró la toalla y dimitió y le sustituyó Calvo Sotelo. Es el gobierno provisional de Calvo Sotelo, y en esos momentos, cuando se está en el Parlamento votando que Calvo Sotelo sea el sucesor de Suárez, es el hecho más conocido de la transición. Es lo de se sienten coño, todo el mundo quieto, y es el golpe de Estado del 23. Venía siendo anunciado desde bastante antes ya por el grupo Almendro que acabo de nombrar, y días antes, concretamente en el ABC, por un tal Emilio Romero, que reclamaba, él no decía un golpe de Estado, ni él decía un golpe de timón, y proponiendo al general Armada, como hombre de confianza del rey, como presidente del gobierno. Es una de las cosas que pedían los del Tejerazo. Todos lo vimos porque, y vosotros lo habréis visto, aunque no habréis nacido, porque lo han pasado por televisión cantidad de veces, ¿no? Estaba televisión grabando lo que estaba pasando y grabó todo el proceso, toda la función. Pero realmente nadie sabe lo que pasó. Los papeles siguen, ¿cómo se dice esto que no se puede mirar? Siguen clasificados, ¿vale? El resultado del Tejerazo fue que, tanto si el rey participó como si no participó, fue el más beneficiado. Se mitificó hasta unos límites sospechados, como si con su aparición en la tele a las 2 se hubiera ganado por segunda vez el título real. Pero el PSOE también se benefició del miedo a la derecha, que incitaba a la mayor moderación posible, para no provocar. Entonces, ya viene el gobierno Calvo Sotelo, el golpe frustrado provocó grandes manifestaciones en favor de nuestra democracia, ya teníamos constitución, España está en peligro, tal. Facilitó el consenso, como acabo de decir, favoreció al PSOE, que se hizo aún más manso, pero en todo caso el miedo a la extrema derecha pues hizo que mucha gente dijera, no, pues este hombre es moderado y además que bien se lo monta, ¿no? Vale. El punto más complicado en el gobierno de Calvo Sotelo, que fue muy corto, fue la entrada en la OTAN. Que eso también es una virguería de hacer las cosas y saber lo que se está... Bueno, yo aún me pregunto qué quería decir, ni lo supe entonces ni ahora. Lo de... ¿Cómo era? Lo tengo aquí apuntado. La OTAN, de entrada, no. A ver qué quiere decir eso. La OTAN de entrada no, pero de salida sí. Bueno, esa fue la propuesta del Partido Socialista, porque era el punto que entonces España estaba ya de cierta manera metida porque tenía bases americanas, o sea, y además estaba también queriendo entrar en el mercado común. Luego lo de entrar en la OTAN, pero bueno, se tenía que debatir, ¿no? Pero ya sabéis que los referéndums es cuando las Cortes quieren. Entonces, las Cortes aprobaron pedir la entrada en la OTAN y la pidieron, y luego ya de haberla pedido, hicieron el referéndum. Los partidos de izquierdas, pues eso, el Partido Comunista lo tenía más claro, porque su lema era no, por la paz y el desarme, eso está claro. Pero OTAN de entrada, no, pues vale. En realidad daba igual, ¿no? Porque el gobierno ya había pedido la entrada y en junio del 81, pues España entró en la OTAN con un 17% de apoyo popular. No se os olvide, esa es la democracia. Otro tema conflictivo fue el del divorcio, que no se aprobó entonces, se dejó también, pero puso a la Iglesia de los nervios, ¿no? Y además en ese momento aparece otro problema, que os sonará el caso de la colza. Un envenenamiento masivo, hubo más de 300 muertos y 20.000 personas afectadas ya de por vida, y fue por un descontrol de un aceite que estaba adulterado y tal, y dejó claro, pues eso, la falta de control de muchos productos por parte del Estado. Otra puñalada para
el gobierno, que seguía haciendo el UCD, ¿no? Y así llegamos a la última etapa. Cachín, ya las últimas elecciones, las elecciones de octubre del 82. Victoria del PSOE, participó el 80%, más de 20 millones de personas, y en las generales ganó el PSOE con mayoría absoluta en el Congreso y también en el Senado. El doble que en las anteriores. Le votó más de la mitad, más de 10 millones de españoles. Yo, por ejemplo. En las autonómicas ganó en 12 de las 17 autonomías, todas menos Cantabria y Galicia, andaba Fraga por allí, Baleares, que ganó en estas tres alianzas, Alianza Popular, y luego Euskadi y Cataluña, que ganaron sus propios partidos. Luego del PSOE vino Alianza Popular, la UCD ya había desaparecido, la extrema derecha no sacó nada y el Partido Comunista en plena decadencia se le había salido, cuando lo lejanizaron se le salió más a la gente. Por ejemplo, Manuela Carmena, la actual alcaldesa de Madrid del Partido Comunista, era una de las abogadas del despacho de Atocha, y se salió Sacristán, que era un filósofo, Ramón Tamames. Cuando el Partido Comunista, para que lo legalizaran en el 77, se amansa tanto, pues, bueno, pues se le sale mucha gente, ¿no? Pasó de tener más de 200.000 gente con carné, en el 81 no llegaba a 100.000, una debacle para el Partido Comunista, un mérito de sus militantes que tenían las cosas claras, ¿no? Y acabó. Las elecciones del 82 se consideran el final de la transición política, porque ya quedó claro que la ciudadanía ya era democrática, pues votaba en masa, ya se había acabado el franquismo, pues mandaba un partido derrotado en la guerra y la vuelta atrás que defendía la extrema derecha no era posible. Y yo digo, probablemente todo eso era verdad, pero en mi opinión, y con esto vuelvo al principio y acabo, con el tiempo se ha demostrado que lo que salió de la transición ni siquiera fue una democracia burguesa normal, sino solo una pseudo-democracia. Eso que a veces no, lo llaman democracia y no lo es. Pues eso, lo llaman democracia y no lo es. Construida con una forma de Estado, unas leyes, unas instituciones, una ideología y unos comportamientos muy poco democráticos. Sus cimientos fueron falsamente democráticos y con unos malos cimientos se construyó una democracia de pésima calidad. Caracterizada por una forma de Estado impuesta, la monarquía, hace poco nos la han vuelto a imponer, una insuficiente división de poderes, un enorme descontrol y corrupción de los órganos que estructuran ese Estado, una derecha especialmente salvaje, miserable, corrupta, sin ideas ni hábitos democráticos. Nuestra derecha, ya habréis notado que solo es democrática cuando ganan ellos, cuando no ganan ellos ya no es democrática. Un injustísimo reparto de deberes y derechos, unos tenemos todos los deberes, otros tienen todos los derechos, unos partidos manipuladores y prácticamente autistas respecto a la ciudadanía, y lo peor de todo, una indiferencia, ignorancia política y un bajísimo nivel de exigencia, de sentido crítico y de participación de la población en la vida pública. Así nos va. Salud y gracias por vuestra atención. Voy a aportar mi propia experiencia personal, ¿no?, de esa época, como se habló. Entonces yo en esa época, yo milité en el FRAP desde el 70 al 82. En el 70 se formó ya la coordinadora ProFRAP y en el 72 ya estaba organizada la FUDE, que era la organización estudiantil del FRAP. Y después estuve en los grupos armados y después estuve en la cárcel y os relato un poquito mi experiencia en la transición. Lo primero deciros que la transición es un término mediático, engañoso, para engañar y que la gente se crea que cambió algo cuando no cambió nada. Todo el mundo sabe que la monarquía juancarlista es la continuación del franquismo. ¿Qué quiere decir? Que políticamente ahí no cambió nada. Simplemente, bueno, se legalizaron unos partidos que todos sabéis cuáles son, igual que ahora, trasladar la época de ahora a entonces. Se legalizaron unos sindicatos que todos sabemos cuáles son sindicatos patronales, y simplemente quedó retazos de... En la calle la amordazaron con metralletas, ahora con la ley Mordaza, ¿no? Y quedaron ahí unos flecos, que fue primero la CNT y después por grupos revolucionarios de extrema izquierda armados
que nos fueron exterminando poco a poco, ¿no? Lo primero que tuvieron que hacer fue acabar con la CNT, que era el sindicato mayoritario, ¿vale? Y que no tragaba con los pactos de la Moncloa, que en ese momento significaban lo que hay ahora. Es decir, una vez aplastada la calle, a base de represión y metralleta, una vez encauzada la lucha popular, se encauzó hacia los partidos políticos colaboracionistas, sobre todo el PC, es el que más colaboró para el continuismo franquista, y les quedó el movimiento libertario, ¿vale? La CNT se le montó un montaje, era el sindicato mayoritario, tenía 2 millones de afiliados, solo en Barcelona 100.000 afiliados, y no tragaba con los pactos. Estaba organizándose de manera radical, de manera asamblearia, de manera horizontal, como ahora, ¿no? Como ahora es el movimiento libertario. Y se hizo un montaje. Este individuo, lo veis ahí, es Martín Villa, era el ministro del Interior, un fascista todavía hoy notorio. Ha sido juzgado, o se pretende que sea juzgado, en el tribunal argentino, que juzga la querella para los crímenes del franquismo. Martín Villa está amparado con la justicia española, con el rey, con la Constitución, con los partidos, con las Cortes, y a pesar de que tiene orden de búsqueda y captura internacional por la Interpol, sigue aquí, es un preboste. Está en el Consejo de Administración de Endesa, está en Enel, que es la gran multinacional de la energía, con Pedro Solbes, otro gerifalte mafioso del PSOE, con Elena Salgado, con Aznar, es decir, toda esta camarilla que son la que realmente nos gobiernan, que son los caudillos de las multinacionales, ¿no? Pues este urdió toda la trama de lo que se llamó el caso Scala, ¿vale? El caso Scala yo estaba en la prisión de Segovia un tiempo y conozco por eso a todos los compañeros libertarios que cayeron ese año, en el 78, porque han sido compañeros míos, ¿vale? De comuna conozco todas bien sus historias. Yo ahora milito en CNT, entonces militaba en el FRAP, ¿no? La parte de Euskadi no la sé, no la conozco, porque es muy compleja, como ha dicho Isabel, es un tema que no conozco, no soy historiador ni me he puesto a estudiarlo, ¿no? Pero sí que conozco bien esto. El 15 de enero del 78 hubo una manifestación convocada por CNT en Barcelona para protestar por el pacto de los pactos de la Moncloa. El pacto que significaba, pues, lo que ha dicho Isabel. Y al terminar la manifestación, un piquete de anarquistas, de la FAI, de la Juventud Libertarias, todos afiliados a CNT, coctelearon la puerta de una sala de fiestas que se llamó el Scala. Una sala de fiestas, pues, de Barcelona, del Paralelo, ¿vale? Coctelearon la puerta, pero sin embargo la sala ardió de atrás adelante. Es decir, estaba preparado por la policía, era un provocador infiltrado, un tal Gambín, que lo organizó con la policía, incendiaron la sala por dentro. Los anarquistas, esta gente que eran jovencísimos, 17, 18 años, 16, coctelearon, tiraron los cócteles, ellos que sabían, se incendió la sala por detrás porque ya estaba preparado para que se incendiara. Murieron 5 trabajadores, de los cuales 4 eran afiliados del CNT. Vale. Y bueno, la prensa, así veis, como el incendio no está delante, está detrás. Eso después lo han estudiado abogados, lo han estudiado gente forense, gente especializada, y han concluido de que
la sala fue incendiada por dentro y por detrás, ¿vale? Para que ardiera y no pudieran salir la gente. Claro, imaginar la prensa de la época, solo había 2 cadenas de televisión, imaginaros la prensa, fueron los anarquistas, militantes de Federación Anarquista Ibérica y Juventudes Libertarias con carné de la CNT. Y ahí hubo una bulla. La CNT, esto no ha sido, estos no son, y significó el policía, el provocador, agente de la policía que montó eso, reconoció en prensa que lo había montado él, ¿vale? Que era un montaje policial, pero desapareció, no fue a juicio. A partir de ese momento no se ha vuelto a saber nada del tal Gambín. Lo hicieron desaparecer. No pudo, ni ha podido declarar. Se quedó, yo estaba con los compañeros de CNT en la cárcel y se han chupado 14 años de prisión, de la provocación policial, que se ha quedado como tal. Y ahí la CNT empezó a aniquilarse, empezó a desaparecer. Empezaron más detenciones, la gente se acojonó, ¿qué era esto? Como unos cenetistas quemaban y mataban a compañeros, o sea, y ahí ya hubo de una afiliación de 200 diarios al revés, a desafiliación de 200 diarios. La CNT se fracturó, ya empezaron las divisiones y se acabó. Seguidamente, eso fue en enero, me refiero un poco a los anarquistas asesinados. El primero fue Agustín Rueda en la cárcel de Carabanchel, que lo mataron a palizas los funcionarios. Tenemos el caso de otro anarquista, Agustín Valiente, que cuando lo iban a detener tuvo un forcejeo con la policía y lo tiraron por un deslunado, cayó y murió. El caso de Valentín González ya es posterior, al 78, porque inmediatamente después del caso Escala empieza una campaña de detenciones masivas de grupos autónomos, del movimiento libertario que estaba en grupos autónomos, del ERAT, de la FIGA, hasta dejan el campo libre para llegar, bueno, está la gente de grupos autónomos, detuvieron en Barcelona, en Valencia, en Madrid, en Valladolid, desarticularon la CNT y desarticularon el movimiento libertario. La gente pues se asustó de tanta detención, de tanta cárcel. Aquí mismo, el otro día, cuando hicimos esta concentración aquí y cortamos un poco la avenida, estaba uno de ellos, uno de los grupos autónomos, Fernando Alcatraz, no sé si lo conocéis, que es un activista muy activo en defensa de los presos y de la COPEL y trabaja de vedel ahí enfrente. Es decir, que se tiró 8 años en la cárcel, ¿vale? Quiere decirte que acabaron con ello. Y veis, este es el primer meeting que dio CNT en Barcelona en el 77, en julio. Se dice que había 300.000 personas. Luego hubo otro meeting en San Sebastián de los Reyes, que hay un vídeo y tal, o sea que el movimiento libertario estaba vivo, tenía fuerza y era capaz de contrarrestar lo que se ha llamado el continuismo monárquico, de ofrecer una alternativa de ruptura, que era lo que la gente quería. Todos en esa época, lo que ha dicho Isabel, todos teníamos ilusión, todos teníamos claro que la dictadura se acababa, que la ruptura era posible y que iba a ser la ruptura, pero no fue así, nos vencieron, nos vencieron. Yo lo digo y la gente dice, joder, qué pesimista eres, tal. No, yo sigo luchando, pero yo sé que en ese momento esa lucha la perdimos. La prueba es lo que hay ahora. Están los mismos franquistas con las mismas trampas y con la misma represión. Bueno, después de esto ya han limpiado el campo y viene el referéndum constitucional.
El referéndum se tiene que producir el 6 de diciembre y se abre una campaña. Estas son las organizaciones que estaban a favor, que es la Casta, UCD-AP es ahora PP, el Partido Popular, el PSOE, el PC, PDC, UDC, DC, SCIU, el PSUV, que es el PC en Cataluña, el resto son partidillos que han desaparecido, maoístas, tal, luego está UGT y Comisiones y la USO, los sindicatos. Es decir, lo que es la Casta, a favor. Lo que es la Casta, a favor. En contra, quiere decir, por el voto, no. Todos los partidos que en ese momento estaban ilegalizados. Esquerra Republicana de Cataluña, Euskadi Esquerra, Herri Batasuna, la LCR, que soy izquierda anticapitalista, Podemos, el PSAL, el Bloque Nacionalista Gallego, que estaba ilegalizado, pero a la vez los fascistas llamaban a votar que no. La Falange, Fuerza Nueva, bueno, el PCML, yo militaba en el PCML entonces, estábamos por el no. Y la abstención estaba el PNV y la CNT. El resto son partidillos que han desaparecido, sin importancia. Partidillos derivados del comunismo, ¿no? PCOE, la UCE, en fin. ¿Vale? A favor, hicieron una campaña, lo tenían todo a su favor. En contra, estaban prohibidos los mítines en contra y desencadenaron una represión contra las opciones republicanas, contra el FRAP y, por supuesto, contra los vascos. Yo no hablo de eso porque no lo sé, pero vamos, en la prensa lo podéis ver. Los cientos de detenciones que hubo en Euskadi, que hubo en toda España, de gente que estaba en contra de la Constitución. La Constitución, como ha dicho Isabel, se aprobó, pero en esa campaña os remarco algunas detenciones. Estos son 19 miembros de Convención Republicana, eran los del FRA rama legal, que estaban constituyendo el tribunal para juzgar los crímenes franquistas y que dependía del Tribunal de Estrasburgo. Llegaron a saco, todos a la cárcel. Y ese mismo día, el 28 de noviembre, me detienen a mí, detenidos 14 presuntos miembros del FRAP y requisado numeroso armamento en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Zaragoza. A mí me detuvieron en Madrid. Tenían 18 revólveres, 20 pistolas, 37 escopetas, una metralleta, abundante munición, se dice que explosivos 30. ¿Vale? A mí me detienen el 28 de noviembre. Me secuestran el 28 de noviembre en casa. Pero hasta el 2 de diciembre no lo dan a conocer. Mi familia, yo estoy desaparecido. No se comunica detención, ni hay abogado, ni nada. Vale. Y yo os digo esto para que veáis un poco lo que era el continuismo franquista de la época. Estamos hablando del 78. Ya ha habido elecciones, ya los partidos de la casta están legalizados, tienen sus locales, hacen sus mítines, ponen carteles. Pero la gente que se oponía a esa continuidad estábamos reprimidos, ¿vale? Perseguidos. A mí me llevan ahí. Eso es la Dirección General de Seguridad. Era el cuartel general de la Gestapo franquista. Es la Puerta del Sol donde se hacen las campanadas de medianoche, lo que ahora es la Dirección de la Comunidad de Madrid, el gobierno. La parte de abajo, veis, tiene unas ventanas a ras de suelo que en el sótano dan al techo, ¿vale? Y eso son las mazmorras, las celdas. Toda la manzana son celdas, eran celdas. Yo estuve en el lado de la calle del Correo, que eran las celdas de aislamiento, y por equivocación me metieron en las celdas de la calle Carretas, que veías a la gente pasar, los pies, ¿no? Ahí. Me tuvieron 10 días. El primer día me llevaron, o sea, me detuvieron por la tarde, me llevaron y me metieron allí en la primera planta, en el lado de allí, que hay un cuerpo de guardia. Estaba un policía nacional, yo estaba esposado, me pusieron una silla. Bueno, os he puesto este libro porque es muy interesante. Es de Eduardo de Guzmán, que era un libertario, periodista, que
que escribió una trilogía muy buena, que en fin, es interesante, y él relata cuando él estuvo allí, ¿vale? En el año 39, que es tela. Claro, yo no pasé lo que pasó él, pero bueno, tampoco me quedé corto. En la sala de guardia había una televisión así, grande, de blanco y negro, enchufada, pero sin antena. Entonces, antiguamente esas televisiones chispeaban, daban blanco y negro, como una nieve que llamaban, daban una chispa. A mí me pusieron ahí delante con la cara pegada a la televisión, claro, esposado, y me tuvieron unas 5 o 6 horas. A ese momento ya dejas de ver, porque ya te han dejado ciego, aunque cierres los ojos sigues viendo. Y después de eso ya me hicieron una ronda de policías que me daban palizas, así redondo, y ya me subieron a la segunda planta, que era toda de la Brigada Político-Social. Y allí me pusieron en la tortura que se llama de la barra, ¿vale? Vas esposado así, te pasan una barra por las rodillas, entre las rodillas y las piernas, o sea, entre las piernas, ¿veis? Y los brazos, así. Te quedas colgando entre 2 mesas y los pies para arriba, ¿vale? Y entonces me torturaban pegándome en los pies, descalzos, con una porra de guardia, dando, venga. O sea, continuamente. Así me tuvieron 8 días, hasta que el día de la Constitución ya los policías lo celebraron, dijeron, estupendo, tú que decías que no, te jodes, ahora ha salido que sí, nosotros vamos a seguir torturando, vamos a seguir cobrando, vamos a seguir de policías políticos, ahora se llamaban Brigada de Investigación Social, y aquí no, o sea, a nosotros no nos va a pasar nada, te va a pasar a ti, que te vamos a meter en la cárcel. Bueno, esto es un día que me llevaron a la sierra buscando un depósito de armas y hicieron como si me mataban, ¿no? Me hicieron una ejecución ficticia, ¿no? Una simulación de ejecución. Y después de eso se aprobó la Constitución. Esta es la primera página de la Constitución. Y don Juan Carlos I firma la Constitución, ¿vale? Daros cuenta de la gallina, ¿no? Del escudo fascista, Constitución española, esa es la que tenemos, la portada. Como os digo, los policías estaban tan contentos. ¿Por qué? Porque significaba que iban a continuar, ellos iban a continuar, cobrando su sueldo, teniendo su despacho, sus coches, en fin, normal. Estos son los torturadores, algunos de ellos solo se ha juzgado en Argentina a Vile Niño, ¿vale? Pero había cientos que todavía están vivos, porque eran jovencillos, los que me torturaron a mí eran nada, de 20 añeros. Siguen tendrán su pensión de jubilación, tendrán su historia, nadie ha dicho nada, ni los ha reconocido. Solamente Vile Niño ha sido, se pretende que sea juzgado en Argentina por torturador. Está en búsqueda y captura en la Interpol, pero aquí no lo han extraditado, sigue tan tranquilo. Es jefe de seguridad de una empresa de no sé qué, en fin, ¿no? Sigue con su vida tranquilamente, ¿no? Bueno, después de eso ya me soltaron. Bueno, me soltaron, no. Salí de la Dirección General de Seguridad y me llevaron a la Audiencia Nacional. Y allí estaba este individuo, que es Gómez Chaparro, Rafael Gómez Chaparro, que es un nazi. Era el juez del TOP, del Tribunal de Orden Público, y tiene en su haber más de 13.000 antifascistas condenados por asociación y propaganda ilegal, imaginar, ¿no? Y ahora era el jefe de la Audiencia Nacional. Al Tribunal de Orden Público le habían cambiado el nombre y se llamaba Audiencia Nacional, lo que se llama ahora, ¿vale? Y ahí estaba este hombre. Yo le dije que había firmado la declaración bajo tortura, le conté todo, y el tío, o sea, vamos, descojonado, ¿no? Y este hombre es el autor intelectual de La matanza de Atocha, leerlo en internet y veréis cómo
él dio la libertad a los asesinos, los metió en la cárcel y al minuto les dio un permiso y se evadieron, ¿vale? Y es también el autor intelectual de la matanza de Montejurra, lo que tú has nombrado. Es decir, es un nazi beligerante. Pero todavía hoy, si pones en internet Gómez Chaparro, esa foto la he sacado de su despacho de abogados que todavía hoy mantiene y se publicita en internet. Es decir, como se ve claro el continuismo. Es decir, los jueces fascistas que han estado juzgando a los antifascistas durante toda la dictadura son elevados de rango y siguen tan campantes. Bueno, yo he escrito un libro, que es ese que está por internet, que lo podéis ver, se llama Fra Grupo Armado, en que cuento toda la historia esta, uno de ellos, y lo podéis encontrar. Y para mí, lo que os digo, la transición no es una historia, es lo que estamos viviendo, Aquí tenéis a Chimo Puig, pues dice, yo voté sí e incité a otras personas a votar sí. Y bueno, que cada uno lo interprete como quiera. Y el señor alcalde, lo mismo, votó sí e incitó a otras personas a votar sí. Y que cada uno saque sus conclusiones. Vale, yo ya he terminado.